Bienvenidos a Noches Aterradoras, el canal donde la oscuridad y el misterio se encuentran. Esta noche les traigo una historia inquietante, llena de secretos prohibidos y fuerzas sobrenaturales que jamás debieron ser liberadas. Un grupo de amigos decide explorar un laboratorio subterráneo abandonado, donde experimentos con la mente humana dejaron cicatrices imborrables. Pero lo que descubren va más allá de su comprensión. Prepárense para el experimento abandonado, una historia donde la realidad y lo paranormal se entrelazan en un juego mortal. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en esta oscura travesía. La idea de un laboratorio subterráneo en las montañas era algo que había capturado nuestras imaginaciones por completo. Las historias que escuchamos hablaban de experimentos prohibidos, de un lugar donde la ciencia había cruzado límites peligrosos. Éramos 5: Daniel, Marta, Alex, Carla y yo. Nuestro plan era encontrar ese laboratorio abandonado, explorar y quizá hacer un video de lo que encontráramos. Nunca imaginamos lo que realmente estaba esperando allí abajo. Llegamos a las montañas al atardecer, con nuestras mochilas llenas de equipo de camping y comida para varios días. La caminata hacia el lugar fue tranquila al principio, pero conforme nos acercábamos a la zona donde se suponía que estaba el laboratorio, el ambiente cambió. El aire era más frío, pesado, y el sonido del bosque se desvaneció, dejando un silencio. Podía sentir una especie de vibración en el aire, como si algo invisible estuviera observándonos. Después de varias horas, buscando entre la vegetación espesa, tropezamos con una puerta de metal medio enterrada en el suelo, oculta entre la maleza. Estaba oxidada, pero era claramente parte de una estructura mucho más grande. Los símbolos grabados en la puerta eran extraños, casi alienígenas, y parecían haber sido tallados a mano. Decidimos abrirla, a pesar de las dudas que algunos de nosotros empezamos a sentir. Al fin y al cabo, habíamos llegado hasta allí para esto, ¿verdad? Cuando logramos abrir la puerta, un aire rancio y denso nos golpeó. Descendimos por unas escaleras de metal que crujían bajo nuestro peso, y la oscuridad nos envolvió. Las luces de nuestras linternas rebotaban en las paredes de concreto, revelando viejas manchas de óxido y quién sabe qué más. El lugar tenía una sensación de abandono, pero no del tipo natural, sino como si algo o alguien lo hubiera sellado con la esperanza de que nadie lo volviera a abrir. Las primeras habitaciones que encontramos eran antiguas oficinas. Había papeles esparcidos por el suelo, algunos archivos y muebles rotos. Mientras explorábamos, empezamos a escuchar ruidos extraños, golpes lejanos, pasos que no coincidían con los nuestros. Al principio pensamos que se trataba del eco, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba presente. En una de las oficinas, Alex encontró una vieja grabadora. Contra mi mejor juicio, la encendimos. La cinta, a pesar de estar dañada por el tiempo, comenzó a reproducir una voz agitada, casi susurrante. Los sujetos no sobreviven, no puedo más, están aquí. No son humanos. La cinta se cortó abruptamente con un chirrido que nos heló la sangre. Alex soltó la grabadora y retrocedió, como si de repente el objeto quemara. Ninguno de nosotros dijo nada, pero el miedo era palpable en el aire. Seguimos explorando. Encontramos lo que parecía ser una sala de experimentos. Camillas oxidadas, jaulas de metal y equipos médicos antiguos en la habitación. Pero lo más perturbador era una fila de tanques de vidrio
llenos de un líquido oscuro y viscoso. Dentro de ellos flotaban cuerpos, o al menos lo que quedaba de ellos. Estaban deformados, como si algo los hubiera mutado o fusionado con las máquinas a las que estaban conectados. Nos quedamos petrificados al ver que uno de esos cuerpos tenía los ojos abiertos, aunque claramente estaba muerto. Su mirada parecía seguirnos. A partir de ese momento, las cosas se descontrolaron. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y en cada destello podíamos ver sombras moviéndose por el borde de nuestra visión. Eran figuras altas y delgadas, con extremidades retorcidas y rostros indistinguibles. Sentíamos sus miradas sobre nosotros, y aunque no decían nada, su presencia era inconfundible. Nos sentíamos observados, acosados, como si el lugar mismo hubiera cobrado vida y ahora estuviera jugando con nuestras mentes. Marta fue la primera en perder el control. Comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza, como si algo estuviera presionando su mente desde dentro. Se llevó las manos a las sienes, cerrando los ojos con fuerza, mientras murmuraba que escuchaba voces. No están solo afuera, están aquí dentro, en mi cabeza, repetía una y otra vez. Intentamos calmarla, pero de repente se detuvo y miró fijamente una esquina oscura de la sala, como si hubiera visto algo que nosotros no podíamos. Ellos me están esperando, murmuró antes de colapsar. A medida que avanzábamos más profundo en el complejo, los fenómenos paranormales se intensificaron. En varias ocasiones sentí como si alguien me tocara el hombro, pero al girarme no había nadie. Carla juró que había visto a una niña pequeña corriendo por uno de los pasillos, vestida con un camisón blanco y los ojos completamente negros. La seguimos, pero cuando llegamos al final del corredor no había rastro de ella, solo una extraña mancha en la pared que parecía tener forma de una mano. El tiempo dentro del laboratorio también empezó a volverse extraño. Habíamos entrado durante el día, pero cuando mirábamos nuestros relojes, parecía que habían pasado horas. Sin embargo, no podíamos saberlo con certeza porque nuestros relojes comenzaron a descontrolarse, marcando horas erróneas o simplemente deteniéndose. La noche era interminable. Dormir era casi imposible, ya que en cuanto cerrábamos los ojos, las pesadillas comenzaban. Veíamos imágenes de los experimentos, pero no solo los veíamos, los vivíamos. En mis sueños, yo era uno de los sujetos, atado a una camilla mientras unas criaturas alargadas inyectaban algo en mis venas. Podía sentir el dolor, la desesperación. Al despertar, me encontraba cubierto de sudor, el corazón martillando en mi pecho. Durante lo que creíamos que era madrugada, escuchamos a Marta hablando en sueños. No era su voz, era más grave, gutural. Se sentó de repente, con los ojos completamente abiertos pero vacíos, y comenzó a hablar en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Las palabras eran rápidas, casi inhumanas, y su cuerpo temblaba como si estuviera a punto de romperse. Intentamos despertarla, pero no podíamos. Entonces sus ojos se volvieron hacia mí, y por un momento vi algo más en ellos, algo que no era Marta, era la entidad. Un frío glacial recorrió mi espalda, y supe en ese momento que no estábamos solos, nunca lo habíamos estado. A la mañana siguiente, Marta no recordaba nada de lo ocurrido, pero las cosas solo empeoraron. Empezamos a ver apariciones más claras, figuras humanas que se materializaban brevemente en los pasillos antes de desaparecer en las paredes. Oíamos voces susurrando nuestros nombres, pero cuando intentábamos seguirlas, los pasillos parecían cambiar de forma, llevándonos en círculos.
Sentí como si el laboratorio mismo estuviera jugando con nosotros, separándonos lentamente. Finalmente, llegamos a una sala que parecía ser el corazón de todo el complejo. En el centro había una enorme máquina, rodeada de cables y pantallas rotas. En el suelo, junto a la máquina, estaban los restos de lo que parecían ser antiguos científicos, pero sus cuerpos estaban fusionados con el metal, como si la máquina los hubiera absorbido. En ese momento, Alex comenzó a gritar. Algo lo había poseído. Sus ojos se volvieron completamente negros y su voz cambió, transformándose en un gruñido inhumano. Fue arrojado violentamente contra la pared, pero cuando lo alcanzamos, ya no era Alex. Era la entidad que había estado esperando todo ese tiempo. El terror que sentí en ese instante es imposible de describir. Era como si toda la oscuridad del lugar hubiera cobrado forma en él. Nos atacó, no solo físicamente, sino mentalmente. Las visiones, los gritos, todo se intensificó. Nos hizo ver las cosas más horribles, nuestros peores miedos, nuestras peores pesadillas. Mientras luchábamos por nuestras vidas, las sombras en las paredes cobraron vida, rodeándonos. Sabía que estábamos perdidos, que esa cosa no nos dejaría. Con todas mis fuerzas, corrí hacia la máquina, esquivando las sombras que intentaban atraparme. Sabía que si lograba apagarla, podríamos tener una oportunidad. Golpeé los paneles, tiré de cables y finalmente, con un chispazo final, la máquina dejó de funcionar. Las sombras se desvanecieron y la entidad que había poseído a Alex cayó inerte al suelo. Pensé que al destruir la máquina todo habría terminado, pero no podría haber estado más equivocado. Los primeros días después de escapar del laboratorio, traté de convencerme de que las voces y sombras eran simplemente traumas residuales de lo que había vivido. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que algo me había seguido. El verdadero horror comenzó después de que regresé a casa. Los primeros días fueron extraños, como si el mundo hubiera cambiado sutilmente a mi alrededor. Las luces de mi apartamento parpadeaban sin razón. Los espejos a veces distorsionaban mi reflejo y las sombras en las esquinas parecían más largas, más profundas. Me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Intentaba decirme a mí mismo que eran los restos de la paranoia que el laboratorio me había dejado, pero cada vez era más difícil ignorar lo que estaba ocurriendo. Unos días después de volver, recibí un mensaje de texto de Marta. Era una foto de una oscura sala del laboratorio, aunque se suponía que nunca más volveríamos a vernos. Ellos aún te buscan, decía el mensaje. Intenté llamarla, pero el número ya no existía. El teléfono solo emitía un sonido extraño, como una interferencia mezclada con susurros. Cada vez que llamaba, escuchaba algo, una voz en el fondo, que sonaba como Marta, pero distorsionada, pidiendo ayuda. Esa noche, las pesadillas volvieron. No podía dormir más de unas pocas horas antes de despertar con el corazón latiendo violentamente en mi pecho. Veía rostros sin ojos, figuras borrosas que caminaban a mi alrededor mientras intentaba gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. A veces soñaba que estaba de vuelta en el laboratorio, pero no como un explorador, sino como uno de los sujetos. Podía sentir las correas frías sujetando mis muñecas y tobillos, la presión de una aguja en mi cuello y la sensación de algo oscuro deslizándose dentro de mi mente. Cada vez que despertaba, estaba seguro de que algo había estado en mi habitación, observándome, esperando. Decidí buscar respuestas. Quise saber más sobre lo que habíamos encontrado en las montañas,
sobre los experimentos que se habían llevado a cabo en ese laboratorio. Pasé días buscando en archivos antiguos, pero la mayoría de la información estaba clasificada o había sido destruida. Sin embargo, encontré un viejo artículo de un periódico local que mencionaba el cierre abrupto de una instalación experimental en la región. Las autoridades habían cerrado el lugar después de un misterioso incidente, pero nunca se revelaron detalles sobre lo que había ocurrido. Mientras más investigaba, más notaba que algo raro ocurría a mi alrededor. Los objetos en mi casa comenzaban a moverse por su cuenta, pequeñas cosas al principio, un vaso que cambiaba de lugar en la mesa, una puerta que se abría sola, pero pronto se volvió más intenso. Una noche, al volver del trabajo, encontré mi apartamento completamente revuelto. Las paredes estaban arañadas como si alguien o algo hubiera intentado salir desesperadamente. Mis muebles estaban destrozados y había huellas oscuras por todo el suelo, como si alguien hubiera estado caminando con los pies mojados en aceite negro. Esa misma noche, mientras intentaba limpiar el desastre, escuché un golpe fuerte en la puerta de mi dormitorio. Pensé que tal vez algún animal había entrado, pero cuando abrí la puerta, no había nada. El aire estaba helado, como si una presencia invisible hubiera llenado la habitación. Entonces la vi, una sombra oscura en la esquina, más densa que las demás, que se movía por sí sola. Se deslizó por la pared, estirándose, tomando la forma de un rostro que parecía burlarse de mí. No pude moverme, solo podía mirarla mientras avanzaba lentamente hacia mí. Al llegar a unos pocos centímetros de mi cara, se desvaneció en el aire, pero el frío que dejó en su lugar persistió durante horas. Al día siguiente, decidí buscar a los demás. Necesitaba saber si ellos también estaban experimentando cosas extrañas. Daniel fue el primero al que logré contactar. Estaba en un estado aún peor que yo. Decía que desde que habíamos dejado el laboratorio, su casa se había convertido en un lugar de pesadilla. Había comenzado a ver personas en los reflejos de sus ventanas, figuras que lo seguían cuando salía de casa, aunque cuando se daba la vuelta no había nadie. Las alucinaciones habían empeorado y me confesó que a veces no estaba seguro de si lo que veía era real o producto de su mente quebrada. No sé cuánto más pueda aguantar, me dijo en un mensaje de voz. Esa misma noche, Daniel desapareció. La policía lo consideró un caso de desaparición voluntaria, pero yo sabía la verdad. Algo lo había llevado de vuelta. Intenté contactar a Carla y Alex, pero no obtuve respuestas. Parecía como si todos hubiéramos sido atrapados por algo más grande, como si hubiéramos desatado una maldición que ahora nos estaba devorando, uno por uno. Cada noche, los eventos paranormales en mi apartamento se volvían más agresivos. Una madrugada, desperté al escuchar un susurro familiar. «Ven a mí», decía una voz que reconocí al instante como la de Marta. La habitación estaba bañada en una luz oscura y real. Al final del pasillo, vi una figura de pie, Marta, o lo que quedaba de ella, con los ojos completamente negros, la piel pálida y su boca torcida en una sonrisa siniestra. Corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. El suelo comenzó a agrietarse bajo mis pies, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Escuchaba risas, voces, todas provenientes de las sombras que llenaban la habitación. Las paredes vibraban y por un momento vi imágenes del laboratorio proyectadas sobre ellas, la sala donde todo había comenzado, los cuerpos flotando en los tanques, la máquina. Sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia el centro de la habitación, donde las sombras se arremolinaban en un torbellino oscuro. De repente,
Todo se detuvo. Estaba solo en mi habitación, jadeando, el corazón latiéndome a 1000 por hora. El suelo, que hacía unos momentos se había abierto bajo mis pies, estaba intacto, pero sabía que no era solo una alucinación. Sabía que algo estaba intentando arrastrarme de vuelta al laboratorio, a ese lugar maldito donde todo había comenzado. Finalmente, tomé la decisión de volver. Sabía que la única manera de detener esto era enfrentar lo que fuera que habíamos liberado. Llené mi mochila con lo esencial y conduje hasta las montañas. La puerta metálica oxidada seguía allí, abierta como una boca que me invitaba a entrar. Bajé las escaleras, una vez más sintiendo ese aire denso y asfixiante. A medida que avanzaba, los susurros comenzaron de nuevo. Podía sentir las sombras moviéndose a mi alrededor, observándome. Esta vez no estaba solo. Sabía que Marta, Daniel y los demás estaban allí, pero no como yo lo recordaba. Eran parte del lugar ahora, atrapados para siempre en las sombras. Al llegar a la sala central, vi la máquina destruida, pero las sombras seguían danzando alrededor de ella. Sabía lo que tenía que hacer. Me acerqué y sentí una energía fría fluir a través de mí. No sé cómo, pero entendí que la máquina era solo una puerta, y al destruirla, había abierto esa puerta aún más. Sabía que esta vez no había escape. Las sombras me envolvieron y sentí como algo se deslizaba en mi mente, hurgando en mis recuerdos, en mis miedos más profundos. Todo lo que había temido se hizo realidad en ese momento, pero en lugar de resistirme, lo acepté. Sabía que la única forma de cerrar la puerta era dejándome consumir. Mientras la oscuridad me tragaba, escuché la risa de Marta, la risa de la entidad, y luego silencio. Ahora soy parte del experimento. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos llenos de terror y misterio, no olvides suscribirte a Noches Aterradoras y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el experimento abandonado y si te atreverías a explorar un lugar tan peligroso como este. Muchas gracias por acompañarme en otra noche de horror y recuerda, a veces lo desconocido es mejor dejarlo así. Hasta la próxima, si puedes dormir.